Buen día, licenciado. Es un gusto saludarle. Mi nombre es Adriana Guadalupe Alas Pérez y en este momento voy a responder o darle respuesta a las preguntas de dicha actividad. La primera es, ¿qué tipo de fraude se cometió en el caso Enron? Sí, en este caso, evidentemente es el fraude financiero y el contable, porque prácticamente la empresa manipuló todos los estados financieros que en sí aparentaban tener bastantes ganancias y menos deudas de lo que realmente poseían. De esta manera engañaron a inversionistas, a empleados y a todo el mercado, en sí haciéndoles creer de que la empresa era bastante rentable cuando en realidad enfrentaba grandes problemas económicos. La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los componentes del triángulo del fraude aplicados al caso? En sí yo los clasifiqué en tres. El primero es la presión, que en sí todos los directivos tenían la presión de querer cumplir metas financieras demasiado altas y demasiado ambiciosas. La segunda es la oportunidad. En sí existían controles internos bastante débiles y una supervisión insuficiente. Y por último está la racionalidad. Eh, Aquí están todos los responsables que justificaron las acciones, quienes pensaron que el fraude prácticamente iba a ser temporal y que en cierto tiempo se iban a recuperar, cuando en realidad no fue así. Como tercera pregunta tenemos lo de qué líneas de defensa fallaron para que se materializara el fraude. En sí fallaron tres. La primera es la administración, quien fue el que promovió el fraude. La segunda son los controles internos, ya que ellos no detectaron el fraude y en sí las irregularidades. Y como tercero está la auditoría externa. En sí esta la realizó Arthur Anderson, quien no actuó con la independencia necesaria como para descubrir y reportar las manipulaciones contables. Como cuarto está qué método se utilizó para poder realizar o desarrollar el fraude en el caso Enron. En sí se utilizaron principalmente la creación de todas las sociedades de propósito especial para poder ocultar todas las deudas fuera de los estados financieros. Además, aplicaron el método de Mark to Mark, que permitía realizar como finanzas actuales que esperaban obtener en el futuro, haciéndole que los resultados parecieran mucho mejores que lo que realmente aparentaban, perdón. Y como última pregunta está de qué aspectos del caso llamó mi atención y por qué. Yo he puesto de que llamó mi atención fue de que la empresa consideraba que, o sea, la empresa fue bastante considerada como de las más exitosas e innovadoras del mundo, como para lograr ocultar un fraude durante varios años. En sí esto demuestra de que cuando uno no tiene ética, transparencia y buenos controles, incluso las organizaciones más grandes pueden colapsar y afectar a las personas como empleados, inversionistas y a los clientes. Yo he realizado una pequeña conclusión que dice de la siguiente manera. El caso Enron consiste en una de las mayores lecciones sobre el fraude corporativo y la ética empresarial. Esta manipulación de estados financieros, el ocultamiento de deudas mediante las sociedades de propósito especial y el uso adecuado de prácticas contables permitieron que la empresa proyectara una imagen falsa de la estabilidad y el crecimiento. En sí, la presión por cumplir todos los objetivos financieros, las oportunidades generadas, por los controles insuficientes y la racionalización de las conductas débiles
explican claramente cómo fue el fraude desde la perspectiva del triángulo del fraude. De esta misma manera, el caso de las 3 líneas de defensa, junto con las deficiencias del gobierno corporativo y de la auditoría externa, permitió que las irregularidades permitieran ocultarla durante varios años. En este caso, la evidencia la importancia de fortalecer los sistemas de control interno, poder organizar la independencia de los auditores y poder promover una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y en la rendición de cuentas. La enseñanza que me deja Aaron, y que le dejó prácticamente a todo el mundo que tiene el conocimiento de esta empresa y de todo lo que pasó, fue de que ellos continúan siendo fundamentales para las profesiones de la contabilidad, la auditoría y la administración, recordando de esa manera que la integridad siempre debe prevalecer sobre los intereses económicos de corto plazo. Así que esa es mi análisis sobre esta actividad y sobre las preguntas dejadas. Le agradezco mucho por su atención y por su tiempo. Feliz día.